Bienvenido a la casa del Señor. Welcome to Calvary Baptist Church. Amen. I'm going to ask everybody if you all could stand, please. Si todos se pueden poner de pie. Los que están en casa, por favor, abren su Biblia. And if you're here in the house of the Lord, please open up your Bibles, please. Amen. And if you don't have one, please raise your hand. Some of the ushers will give you one. Amen. Open up your Bible to Psalms 29. Salmos 29, hermanos. Amen. The Word of God says, "Give unto the Lord, all you mighty ones. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord glory in of His name. Worship the Lord in His beauty of His holiness." Amen. I'm going to read that one more time. Give unto the Lord, all you mighty ones. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord glory due to His name. Worship the Lord in His beauty and holiness. Amen. That's what we're here for this morning, brothers and sisters, to worship the Lord. Amen. La palabra de Dios dice, hermanos, tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dar a Jehová la gloria y poder. Dar a Jehová la gloria y debidar a su nombre. Adora a Jehová en la hermosura de la santidad. Amén, hermanos. Vamos a leer una vez más. Tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dar a Jehová la gloria y poder. Dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Amén, hermanos. Vamos a adorar. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day that you allow us to get up this morning, Lord. We thank you for everything done in our lives during the week, during to all our lives here, Lord. Bless this beautiful church that we have here in La Puente, Lord. Bless your church around the world. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hermano, y muy buenos días a todos, hermanos. Vamos a empezar a adorar a nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿Estamos listos? Este es el día que hizo Jehová. Amén. Y nos vamos a gozar en él. Good morning, Burst. God bless each and every one of you. This is the day the Lord has made, so let's rejoice and be glad in it. Amen. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Este es el día. Este es el día. Este es el día que el Señor formó, que el Señor formó. Me alegraré y viviré feliz, viviré feliz. Este es el día que el Señor formó. Me alegraré y viviré feliz. Este es el día que el Señor formó. Amén, hermanos. Este es el día del Señor. ¿Okay? Hoy domingo, el primer día de la semana, siempre los cristianos adoramos a Dios. Amén. Porque ese día Jesús resucitó. Gloria a su nombre. Amen. This is the day we get to worship the Lord. This is the first day of the week, and I'm so happy to see all of you so we can all worship together. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided
regrese, hermanos, para atrás. ¿Ok? Praise the Lord. No vuelva atrás. Siga No going back, adelante. amen. Amén, hermanos. Siga adelante caminando por fe. Amén, hermanos. No going back. We'll continue going forward and walk by faith. I walk by faith, each day by faith, to live by faith. I put my trust in you. I walk by faith. I walk by faith, each day by faith, to live by faith. I put my trust in you. Every step I take is a step of faith. No weapon formed against me shall prosper, and every prayer I pray is a prayer of faith. If my God is for me, who can be against me? Sing it loud, brothers and sisters. I walk by faith, each day by faith, to live by faith. I put my trust in you. I walk by faith. I walk by faith, each day by faith, to live by faith. I put my trust in you. Mi andar es por fe, mi vivir es por fe. Para andar por fe, confío en ti, Señor. Mi andar es por fe, mi vivir es por fe. Para andar por fe, confío en ti, Señor. Y cada paso mío es un paso de fe. No hay arma contra mí que prospere. Y cada oración es oración de fe. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá vencerme? Mi andar es por fe, mi vivir es por fe. Para andar por fe, confío en ti, Señor. Mi andar es por fe, mi vivir es por fe. Para andar por fe, confío en ti, Señor. Gloria a Dios. Praise the Lord. Amen. Gloria a Dios, hermanos. Confiar en Dios o en Cristo sin conocerle, hermanos, es un privilegio para nosotros. Amén. Y eso es lo que Él quiere, hermanos. Sin que le veamos, nosotros creemos en Él. Gloria a su nombre. Praise the Lord. Even though we can't see him, we have the faith in him. That's the kind of faith we need to have because he's provided that for us. Now let's continue worshiping with This Is the Air I Breathe. Tú eres mi respirar, Señor. This is the air I breathe. Your holy presence living in me.
Estamos en ti, Señor. We are No somos nadie. without you, Lord, we are nothing. Señor, contigo todo lo tenemos. And Lord, with you, we have everything. Contigo todo lo podemos alcanzar. And with you, everything is within reach. Te damos la honra y la gloria, Señor. We give you, Lord, all the honor and praise. Porque este coro, Señor, es una gran verdad. Tú eres nuestro respirar, el que nos da la vida. Because the air that we breathe is what you provide for us and give us life. Y te damos la honra y la gloria, Señor. And we give you all honor and glory, Lord. Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas que vinieron esta mañana a tu casa. We thank you for every one of our brothers and sisters who came into your house of worship this morning, Lord. Oramos por cada uno de ellos, que tú les bendigas, Señor. We pray that you bless each and every one of us who are Y here. los animes, Padre Celestial, And those who are not here, Lord, a seguir adelante. may we all continue forward, Lord. Así es de que te damos la honra y la gloria, Señor, y recibe nuestra humilde adoración delante de tu presencia. And we give you all honor and glory, Lord, as you accept our offering, Lord. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus, Lord. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios, Cristo vive, hermanos, amén. Amen. Jesus lives. Amen, brothers and sisters. Please have a seat. Bendiciones, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos nuevamente. Es una bendición poder acompañarlos y adorar a nuestro Dios juntos. Y en este momento recibir palabra de Dios. Hoy vamos a dar continuación a nuestra serie titulada La vida exitosa. Sí, la vida de victoria. Y en esta serie estamos aprendiendo cómo es esa vida victoriosa y cuáles son esos deberes, esos pasos que usted y yo debemos tomar para asegurar que vamos a recibir lo mejor de Dios en cada área de nuestras vidas. Y esa es la definición de lo que es la vida victoriosa o la vida del éxito. Es recibir y experimentar lo mejor de Dios en cada área de nuestras vidas. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por hacer posible esta transmisión para que podamos seguir creciendo y ser edificados a través de la enseñanza de tu palabra. Dios, oro por todos los que están escuchando, que tú los bendigas, tú conoces sus necesidades, sus peticiones específicas, Dios. Oramos por ellos, que tú los bendigas, que tú los animes y Dios, que todos podamos ser grandemente edificados a través de esta enseñanza. Para ti sea toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Si te gustaría saber cómo usar una máquina, un aparato y asegurar que estás aprovechando al 100% lo que ese aparato, esa máquina puede ofrecer, tendrías que ir al que la diseñó. Porque solamente el que diseñó ese aparato o ese pedazo de equipo podrá decirte lo que es, lo que puede hacer y cómo puedes sacarle el provecho máximo. De la misma manera, si queremos saber cómo podemos sacarle el provecho máximo a la vida y recibir y experimentar lo mejor de Dios en cada área de nuestra vida, tenemos que ir a nuestro diseñador, a nuestro creador, a nuestro Dios. Y en esta serie es precisamente lo que estamos haciendo. Estamos escudriñando la palabra de Dios, el manual de Dios para nosotros, para discernir y descubrir lo que tenemos que hacer para experimentar lo mejor de Dios en nuestras vidas. Y para ello estamos leyendo las palabras de Salomón, uno de los hombres más sabios y más ricos en la historia. Y Salomón nos ofrece tantas observaciones y tantos consejos que él pudo encontrar en su vida personal, su experiencia personal, pero también con esa sabiduría con la cual Dios lo dotó en gran manera.
Hasta estas alturas hemos estado viendo cómo la vida exitosa se mide de acuerdo a la persistencia. Para poder llegar a la vida victoriosa necesitamos desarrollar persistencia. La persona que no se echa para atrás, sino que sigue adelante, aun cuando la vida lo tumba, se levanta, se sacude y sigue hacia adelante. El poder de la persistencia. La segunda clave para la vida victoriosa que hemos examinado es el poder y el éxito de la sucesión. Es decir, no solamente pensar de nuestra vida, sino pensar de las generaciones futuras. Dejar una herencia, un legado espiritual en nuestros hijos y sus hijos. Siempre tener en mente el porvenir y el futuro que nos espera. La tercera clave para la vida exitosa es la planificación. Descubrir el propósito y el valor de planificar. Alguien una vez dijo que si no sabes a dónde vas, vas a terminar en el lugar equivocado. De la misma manera, aunque nosotros sabemos cuál es nuestro destino eterno, necesitamos que planificar para saber cómo llegar allí. Todo empieza con descubrir y discernir, Dios, ¿cuál es ese propósito que tú tienes para mí? Y luego desarrollar un plan con su ayuda para poder llegar ahí. Y luego la vez pasada que estuvimos juntos vimos el valor del margen financiero. Es decir, es ese espacio entre los ingresos y los gastos que nos permite, nos da esa flexibilidad, nos da esa libertad de poder hacer las cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Hoy vamos a retomar ese punto, porque hoy vamos a examinar cómo podemos nosotros desarrollar ese margen. ¿Cuáles son los pasos que usted y yo podemos tomar para asegurar que hay un espacio entre lo que entra y lo que sale para que no nos encontremos constantemente en aprietos, sino que tengamos esa flexibilidad para poder hacer las cosas a las cuales Dios nos dio? Esa flexibilidad es importante porque si uno no tiene ese espacio, no hace ese campo económico, siempre que venga un gasto inesperado o se encuentra un aprieto, la tentación va a ser conseguir otro trabajo o conseguir un préstamo o entrar en deuda. Y vamos a ver hoy cómo esas cosas pueden alejarnos más de las cosas de Dios. Y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para evitarlo. Ahora, vamos a comenzar con esto. Hay muchos cristianos que están trabajando en lugares que no les gustan, no lo aguantan, pero lo toleran, para comprar cosas que no necesitan para impresionar a personas que realmente ni les caen bien. Quizás usted sea uno de ellos. Pero quiero decirle que Dios tiene un propósito único, un propósito especial para tu vida. Y es un propósito que va más allá de lo que llamamos el consumerismo. El dinero no es el fin. Las finanzas simplemente nos ayudan a llegar y nos da la libertad para poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo nos advierte acerca de preocuparnos demasiado por el dinero. Dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, que hay algunas personas, incluyendo algunos cristianos, que han dejado que las finanzas, el dinero, les aleje del camino de Dios. Y a eso se refiere Pablo. No es que el dinero en sí sea malo, sino que el amor al dinero los has desviado. Y es por eso que Él nos exhorta, nos advierte, ten cuidado con ello. Ahora, muchos cristianos, la mayoría de los cristianos que yo conozco, ellos no están detrás del dinero para poder tener más. Las riquezas no son su Dios ni su ídolo. La mayoría me dicen, pastor, solamente quiero tener lo suficiente para no encontrarme en aprietos, para no estar bajo la carga y el estrés de las finanzas. Y como vamos a ver, eso es
un principio bíblico. El rey Salomón, quien fue el hombre más rico de su época, él supo, porque él vio personalmente los beneficios del dinero, pero también él entendió las limitaciones. Por ejemplo, Salomón nos dice que el dinero se puede perder, Proverbios 23. Nos dice que puede incrementar el estrés, Eclesiastés 5. Y también nos dice que el dinero puede robarnos del gozo presente de la vida, Eclesiastés capítulo 5. Y debido a los beneficios y las limitaciones del dinero, Salomón nos ofrece una meta razonable para cada uno de nosotros. Y esa la encontramos en Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Miren lo que dice Salomón. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del plan necesario, no sea que me sacíe y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En otras palabras, Salomón oró, Dios, no me des dinero de más que me voy a olvidar de ti, pero tampoco no me des lo insuficiente, no me des tan poco que voy a ser tentado a hacer algo que te va a deshonrar, sino dame lo suficiente para solventar mis gastos. Entonces aquí nos damos cuenta que esto debe ser la meta económica, la meta financiera de cada cristiano, de tener simplemente lo suficiente. Entonces, ¿cómo es que vamos a llegar ahí? Vivimos en un tiempo materialista, donde la mayoría de los habitantes de este país y a lo largo del mundo se dedican a comprar, al consumo. Y quizás usted se pregunte, ¿por qué está hablando sobre este tema? ¿Por qué tanto énfasis sobre el dinero y las finanzas? Bueno, en primer lugar, a Dios le interesa mucho cómo usted y yo manejamos nuestras finanzas. Sí, es más, la Biblia tiene mucho que decir acerca de las finanzas y del dinero. Por ejemplo, 16 de las 38 parábolas que encontramos de Jesús en la Biblia hablan y tratan con las finanzas. Un sexto de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan y tratan con el tema del dinero. El libro de Proverbios está repleto y lleno de versículos que hablan acerca del dinero. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan prominente el tema del dinero en la Biblia? Bueno, porque a Dios le interesa mucho cómo usted y yo manejamos las finanzas. En primer lugar, cómo nosotros manejamos las finanzas es lo que Dios usa para medir nuestra fidelidad a Él. Por ejemplo, en Lucas 16:11 Jesús dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? En otras palabras, si Dios no puede confiar en nosotros con las cosas pequeñitas, temporales como lo es el dinero, que un día vamos a dejar todos atrás, ¿cómo puede Él confiarnos con las cosas, con las riquezas verdaderas como lo es la salvación y lo espiritual y lo eterno? En segundo lugar, cómo manejamos las finanzas es un testimonio para aquellos que no creen en el Señor. Imagínense, el cristiano que siempre se encuentra bajo la presión de las finanzas, siempre estresado, siempre necesitado, siempre buscando a alguien que le ayude y le preste la mano, ¿qué testimonio puede darle a alguien que no conoce de Dios? Van a preguntar, ¿y dónde está su Dios? ¿Y dónde está su fe? ¿Y por qué es que un hijo de Dios, una hija de Dios está batallando tanto? Sin embargo, si manejamos sabiamente las finanzas, Dios nos pone en posición de poder ofrecer un testimonio impactante. Porque ahora ellos van a decir, mira cómo Dios es fiel, mira cómo Dios lo bendice, mira cómo Dios ayuda. En tercer lugar, cómo manejamos las finanzas nos va a dar la libertad para poder servir a nuestro Dios. Y ahí está la clave. No es tanto de que tengamos dinero en la cuenta bancaria o que tengamos algo allí, sino la clave es
lo que el dinero te permite hacer. Para nosotros los cristianos, las finanzas nos permiten dedicarnos a las cosas de Dios. Ahora, la semana pasada vimos lo que la Biblia nos dice con respecto a manejar el dinero. Y Salomón nos dice en el libro de Proverbios que la clave para tener lo suficiente no está en los ingresos. No se trata de cuánto te pagan, de qué grande es tu cheque o tu herencia. Todo se basa en lo que gastas, cómo tú usas lo que tienes. Y descubrimos 3 verdades, 3 principios que nos permiten el margen económico financiero. Eso es que nos ofrece libertad. En segundo lugar, nos provee seguridad para las necesidades futuras. En tercer lugar, nos permite experimentar el gozo de apoyar y de llevar hacia adelante la obra de Dios. Así que si queremos nosotros gozar una vida exitosa, una vida de victoria, eso es decir, experimentar lo mejor de Dios en cada área de nuestras vidas, incluyendo nuestras finanzas, necesitamos crear margen económico. Necesitamos ese espacio para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y hoy vamos a ver algunos pasos prácticos que podemos poner en práctica para crear ese margen. Aquí les va. En primer lugar, ajusta tus gastos de acuerdo a tus ingresos. Ahora, sé que suena simple y sencillo, pero creo que no es sorpresa saber que hay mucha gente que gasta más de lo que gana. En otras palabras, hay personas que ni le llegan el cheque y ya lo gastaron. La Biblia nos dice en Proverbios 13:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ahora, eso es interesante, ¿no? Miren, hay personas que no tienen mucho, pero quieren dar la ilusión que tienen. Entonces se van y se encharcan con un carro del año, se encharcan con un reloj fino, se encharcan en comprar ropa fina. Y es interesante, ¿no? Porque el mismo proverbio nos dice que hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, pero también hay quienes que pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Usted sabía que la mayoría de los millonarios, y se hizo una encuesta hace algunos años, la mayoría de los millonarios no gastan más que $29,000 en un carro, no gastan más de $300 en un traje, no gastan más de $250 en un par de zapatos y no gastan más de $275 en un reloj? Son las encuestas que han elaborado eso. Es más, la gente millonaria, el porcentaje de que tengan una tarjeta a un club de almacenes, digamos como un Costco o un Sam's Club, la mayoría del tiempo los millonarios tienen más membresías a esos lugares que a membresías a otros lugares aún más caros. ¿Por qué? Porque dice el proverbio, hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El millonario llegó a ser millonario porque controló sus gastos, supo en qué invertir, supo en qué gastar y no dejó que el lujo del día dirigiera o guiara sus gastos. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Dice, mas el hombre insensato todo lo disipa. Ahora, yo sé lo que algunos están pensando, pero en estos tiempos difíciles es casi imposible no gastar más de lo que uno recibe. Miren, eso lo entendemos. Y quiero aclarar, quiero decirles una cosa. Este mensaje no es ni para juzgar a nadie, ni para hacer a nadie sentir mal. Ese es un asunto muy personal, pero quiero que entendamos que las finanzas y los asuntos económicos son tanto espirituales como son económicos. Como les dije y repito, a Dios le interesa cómo sus hijos manejamos las finanzas.
porque reflexionan, manifiestan el corazón y los valores de la persona. Por eso es importante, a Dios le interesa esto. Y miren, vamos a seguir al siguiente paso. El primero es, si queremos crear ese margen, crear ese espacio entre los ingresos y los gastos para no encontrarnos en aprietos cuando se deja venir un gasto inesperado. El segundo es este. Ten cuidado y evita lo más posible la deuda. Ten cuidado. ¿Cómo es posible que hay personas que gastan más que reciben en ingresos? Bueno, la deuda, la tarjeta de crédito, ese pedacito de plastiquito que permite muchas cosas. Miren lo que dice Proverbios 22 del 26 al 27. Dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Y este proverbio siempre me ha llamado la atención porque aquí vemos un retrato de alguien que fue a pedir prestado para comprarse una cama y de repente en la noche, como no pudo pagar, llegaron a su casa y le quitaron la cama y lo dejaron ahí dormido en el suelo. Pero miren, la deuda es un gran riesgo y es algo que tiene a mucha gente en este país encharcado, bajo estrés, con la presión alta. Miren, muchas de las malestares físicos de salud son síntomas de problemas económicos. Hable con cualquier doctor y le va a decir que en muchos de esos casos la gente que va a ver al doctor está bajo estrés y se siente como se siente por presiones económicas. En 90% de los casos, en divorcios matrimoniales, el factor número uno son las finanzas, es el dinero. Y muchas de las veces tiene que ver con la deuda. Miren, se dice que la deuda, la cantidad de deuda promedio en Estados Unidos hoy en día es de $7,000. Esto es la deuda de tarjeta de crédito. Que la persona promedio en este país debe una cantidad de $7,000. Para darles un ejemplo, si el interés que se paga sobre esa deuda es un 17%, y si esa persona hace el pago mínimo cada mes, esa persona le va a tomar más de 13 años para repagar esa deuda. Esto nos da a entender por qué la deuda es tan retosa y tan peligrosa, porque nos detiene y no nos deja avanzar, porque siempre nos tiene amarrados. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Miren cuántas personas no son siervos de Visa o de Mastercard o de American Express. Cuántas personas son siervos del banco. Ahora, déjenme explicarles una cosa también. Yo sé y entiendo que hoy en día es casi imposible vivir sin algún tipo de crédito. Este mensaje y este consejo no está diciendo que uno no debe de sacar prestado o sacar un poco de crédito. No quiero decir eso, por favor, no malentiendan lo que estoy diciendo. Hoy en día para comprar una casa se tiene que sacar un préstamo. Para sacar un carro se tiene que sacar un préstamo. Para ir a tomar cursos en el colegio o la universidad se tiene que tomar un préstamo. El principio es saber cómo manejarlo, cómo utilizar el crédito para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Es importante clarificar. Más bien me refiero a aquellos gastos innecesarios, aquellos gastos que verdaderamente no necesitamos hacer para impresionar a personas que al fin del día ni nos caen bien, sino que utilizar el crédito, la deuda, en una manera que nos permite hacer más con Dios y más por Dios. Tercer paso, ¿cómo podemos crear un poco de margen económico en nuestras vidas? Bueno, el tercero es muy obvio, es ahorrar constantemente una porción de nuestros ingresos. Pero la clave allí es constantemente, con consistencia. En Proverbios 6 vemos el ejemplo que nos da la Biblia, el ejemplo a seguir. Dice en Proverbios 6, versículo 6,
Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Siempre me ha llamado la atención cómo Dios usa un insecto, un animalito tan pequeñito para mostrarnos una enseñanza tan grande. ¿Qué hacía esta hormiga? Que Salomón nos dice, hay que ver a la hormiguita. ¿Qué hacía la hormiguita? Bueno, la hormiguita cada día en el verano preparaba su comida y la recogía en el tiempo de la siega. En otras palabras, esta hormiguita cada día ahorraba un poquitito que iba a necesitar en un futuro, digamos en el invierno, en el día en que el alimento ya no estaba disponible. Hay tres cosas que podemos concluir o podemos deducir de este versículo. En primer lugar, vemos la urgencia. ¿Cuándo es el día para empezar? ¿Cuál es el tiempo para empezar a ahorrar constantemente? Ahora, inmediatamente. Me acuerdo hace muchos años cuando recibí mi primer empleo, estaba yo en mi temprana edad, tenía menos de 20 años y me acuerdo el consejo que nos ofrecieron: ahorra lo más que puedas en tu juventud, en tu infancia, porque será más difícil hacerlo después. ¿Y saben qué? Qué consejo tan bueno. Y para aquellos jóvenes que están escuchando, los que están empezando a trabajar, los que están empezando a recibir cheque, sus ingresos, escuchen bien, esto es bíblico. Ahorren, empiecen a ahorrar ahora. No dejen para 5 años, 10 años, 20 años después lo que puedes empezar a hacer hoy. Aprende de la hormiga. ¿Por qué? Porque el que empieza temprano y guarda cierto porcentaje de sus ingresos, en el futuro va a poder tener un margen más grande. Y es algo que, como les digo, no es fácil de captar en el momento, pero podría ofrecerle tantos ejemplos de personas que empezaron cuando tenían 20 años guardando $100 por mes, y con el tiempo y con los intereses, esos $100 por mes a lo largo de 20 años llegó a una cifra alta. Sin embargo, la persona que nunca ahorró, sino que empezó 20 años después, aunque empezó a guardar $10,000 por mes, porque no se manejó el dinero bajo los intereses, nunca llegó a tener la cantidad y ese margen que la persona que empezó con 20 años de anterioridad. Ahora, esto es algo que lamentablemente las escuelas no enseñan. Uno va a estudiar a ser un contador público, a ser un administrador de empresas, no le enseñan esto. Pero sin embargo, es interesante que la Biblia nos ofrece esta sabiduría. Qué interesante, ¿no? Que algo que las universidades y colegios deberían enseñarnos, pero no lo enseñan. Algo que en el hogar a veces uno no aprende, pero la Biblia misma nos dice, hay que empezar, hay que aprender de la hormiguita inmediatamente. Alguien una vez preguntó, ¿cuál es el mejor tiempo de plantar un roble? ¿Conocen los árboles robles? Alguien dijo, hace 20 años. Y de la misma manera, para aquellos que están escuchando, si no están ahorrando, empiecen desde ahora, constantemente. También que sea algo consistente, que sea algo constante. A veces uno sin pensar, usted diga, así como el diezmo, digamos, y la ofrenda es automático. Eso en cuanto le llegue el cheque, lo que le corresponde al Señor, se le va a Dios, ¿no? De la misma manera, empiecen a desarrollar ese hábito, esa práctica de los ahorros que en un futuro le va a ayudar. Y esto nos trae al cuarto paso para desarrollar este margen financiero. Y esto es dedicarle la porción que le corresponde a Dios y dárselo a Dios, dedicárselo a Él. Proverbios 3 nos dice, versículos 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Estos
este consejo, este mandamiento que también encontramos en Malaquías 3, del 8 al 11, son principios bíblicos que llevan consigo, llevan beneficios y bendiciones. Miren, yo puedo decirles y darles muchos ejemplos de miembros de esta iglesia, muchos de ellos ya se fueron con el Señor, que practicaron este principio y que dedicaron porción de sus ingresos para Dios y las cosas de Dios. Y puedo decirles cómo Dios los bendijo en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios bendice a aquel que lo bendice a Él. Entre más uno hace por Dios y el reino de Dios, Dios lo bendice aún más. Tuvimos una hermanita que fue miembro de esta iglesia por más de 70 años. Y en ese tiempo ella fue maestra de una escuela pública, sus ingresos no eran nada elevados, pero nuestra hermanita ahorró y ella siempre fue sabia con sus gastos. A lo largo de los años, su esposo había fallecido años anteriormente y de repente alguien le comentó que la pensión que le correspondía al esposo ahora le iba a corresponder a ella. Entonces ella fue a investigar y de repente le dijeron, sí, es verdad. Y no solamente le empezaron a dar la pensión que le correspondía a su esposo, sino que le dieron todo lo que le debieron haber dado en todo ese espacio, en todo ese tiempo. Cuando la hermanita compartió esa noticia con la iglesia, ella dijo, miren cómo Dios me ha bendecido para que yo pueda ser de bendición para mi iglesia. Y podría darles muchos ejemplos más de cómo Dios bendice a aquel que dedica una porción para el avance del ministerio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios obra a través de sus hijos. Dios obra a través de aquellos fieles seguidores que quieren servir a Dios. Hermanos, hermanas, podría pasar mucho tiempo más sobre este tema. Como les digo, la Biblia tiene mucho que decir acerca de las finanzas. Y espero de que hoy hagamos aprendido por qué. Es un tema importante para Dios. Es un tema personal, pero es un tema espiritual también. Y es importante que nosotros los cristianos entendamos la conexión, la relación entre las finanzas y lo espiritual, porque como podemos ver están relacionadas. Y la persona que ejercita sabiduría en lo económico va a recibir las bendiciones que vienen con tener suficiente margen en sus finanzas. Bueno, hermanos, hermanas, Dios me los bendiga. Espero de que haya sido de bendición este mensaje. Esperamos verlos nuevamente el próximo domingo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje, por esta enseñanza. Ayúdanos, Dios, a captar, ayúdanos a poner en práctica estas verdades, estos principios que necesitamos para ser mejores administradores de nuestras finanzas. Porque al fin del día, cómo administramos nuestras finanzas es reflexión de dónde está nuestro corazón y cómo nosotros estamos encaminándonos hacia ti. Danos mucha sabiduría, Dios, a vivir y a poner estos principios en práctica para traerte honra y gloria a ti y también poder ser de bendición para aquellos que nos rodean. Dios, oro por todos aquellos que están viendo en este momento, que están pasando por necesidad, que están experimentando carencias, que están luchando, Dios, que tú suplas, que tú los bendigas, que encuentren en ti esa fuente para que tú, Dios, puedas manifestar tu fidelidad en sus vidas y que ellos puedan, Dios, ver tu fidelidad y con tu ayuda, Dios, aplicar estos principios y encontrarse en una situación mucho mejor. Gracias, Dios, te damos por todo ello en Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos y esperamos verlos aquí el próximo domingo. Dios me los bendiga. Adelante.